Comienzo aquí en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid al acto de presentación de la editorial UPM Press. Y la primera parte del acto, pues le vamos a pedir al vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales, profesor Javier Jiménez Leube, pues que nos haga alguna presentación. Y a continuación pues ya vendrán los autores de las obras recientemente publicadas. Yo me voy a bajar y así sigo el desarrollo del acto desde abajo. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué es lo que se ha hecho con UPM Press? UPM Press se lanzó ya hace varios años y dentro de su planteamiento uno de los problemas que había en su momento era el decidir qué tipo de libros y qué tipo de publicaciones iban a salir adelante, y se convirtió en un mecanismo un poco rígido de cara a la publicación. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues se ha hecho un cambio de planteamiento para conseguir realmente el canalizar a través de UPM Press la obra de nuestros autores, y pretendemos hacerlo, la obra de los profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. Este cambio se hace en base a lo que ya tenía en su momento, que era un editorial digital. Voy a poner la página web. Perdón un momento. Se ha hecho un replanteamiento de todo el proceso de edición y se mantiene lo que ya tenía UPM Press, que era fundamentalmente una editorial digital. Una editorial digital no supone en ningún momento renunciar al papel, sino que supone transferir los mecanismos de publicación masiva y de almacenamiento masiva de libros a hacer una publicación just in time. Utilizar los procedimientos que ahora mismo tiene la industria editorial para poder cubrir las demandas en papel con respuestas inmediatas a los usuarios. Por lo tanto, a pesar de que amparamos el formato digital, con las ventajas que ello tiene, no renunciamos en ningún caso a seguir imprimiendo en papel, como tenéis aquí algunos ejemplares de la nueva edición que están aquí debajo mío. ¿Con esto qué conseguimos? Pues deshacernos de stocks fundamentalmente y deshacernos de inmovilizados y materiales que al final pues van caducando y se van deteriorando. Y conseguimos llegar de una manera mucho más ágil a través de plataformas y soportes digitales pues a todo el mundo, que ya es muy pequeño, porque realmente a través de UPM Press también se van a utilizar diferentes mecanismos y diferentes tiendas donde poder visibilizar estos contenidos. ¿Esto qué ha supuesto? Pues ha supuesto un trabajo por parte de bibliotecas. Gracias, María, gracias a toda tu unidad y a todo el servicio de bibliotecas, porque realmente lo que pretendemos con cada iniciativa de libro es que tenga un acompañamiento por parte del equipo editorial. El conseguir un libro con todas las referencias, recursos, todas las cuestiones realmente puestas en legal y en valor es muy difícil, y para eso desde el servicio de bibliotecas van a acompañar a los autores hasta conseguir que esos manuscritos realmente tengan la calidad y tengan los condicionantes que tengan. Evidentemente todo esto se hace con apoyo de la Fundación General, gracias Agustín, que realmente es como nuestro encargo y nuestra parte fundamental para poder generar toda esta parte de aquí. Esta es una infografía, lo que tenéis puesto en pantalla, de cuál sería el camino para poder iniciar una publicación científica. Parte de enviar la obra, la difusión, la adquisición y todos los mecanismos que tiene planteado UPM Press para poderlo hacer. Y tenéis también otra infografía de cuál es el proceso para poder llegar a estos libros de UPM Press. Pero además de esto, sí me gustaría que echarais un vistazo a la parte que ha creado Fundación General y Bibliotecas sobre la propia página web de UPM Press. Ahí tenéis la información de los últimos libros que se han ido sacando. Tenéis también
canales de comunicación con UPM Press. Hay cuentas en redes sociales, tanto en Instagram como en Pinterest como en Twitter, para poder conseguir mayor visibilidad y mayor presencia. Tenéis una librería con los libros que se han ido publicando, donde se pueden comprar directamente, donde se puede hacer la petición en papel o la descarga en electrónico, y unas pantallas adicionales con la presentación de cada uno de ellos. Digamos que en el mercado del libro y en el trabajo con los autores, esta parte está ya normalizada a través del servicio con bibliotecas, ese acompañamiento, la gestión de los ISBN y los depósitos legales de las publicaciones, los derechos de autor y los derechos de autor y su guarda también es un tema que está contemplado dentro del planteamiento editorial, y toda la parte de plazos de edición y revisiones se pretende agilizar todo este proceso para llegar mucho más rápido al mercado. Hay otro tema importante que ya os comentaba anteriormente, que es que UPM Press ya tiene presencia en muchos de los marketplaces que hay ahora mismo dominando, como puede ser el de Amazon, el Google Play, como puede ser el de Apple Book, todos los demás. Y tienes tanto la posibilidad de utilizar las versiones electrónicas para trabajar sobre tableta, dispositivo, o la posibilidad de encargar directamente el libro en papel. Tenemos ahora mismo una cifra muy importante de incremento en ventas de ebooks, y también esa es la parte que queremos cubrir con UPM Press y con esta nueva librería. Dentro de esta librería y dentro de las aplicaciones que queremos darle, pues también entra en juego el papel del, entre comillas, el regalo o la misión institucional de la Universidad Politécnica de Madrid. Realmente utilizar nuestra editorial para generar nuestras propias publicaciones, utilizarlas como regalo institucional es importante. Y dentro de ese catálogo, espero que en una de las colecciones que metamos dentro de ello, como ya hemos hablado con el Servicio de Bibliotecas, es hacer esa política de libros institucionales de la universidad. Estamos en los 50 años de la universidad. Este 2021 se ha celebrado hace poco el decreto de creación de la Universidad Politécnica, y es un buen momento para replantearnos pues, muchas de nuestras publicaciones, nuestros hombres, y completarlo con nuestras mujeres ilustres de la Politécnica de Madrid, nuestros doctores honoris causa, revisitarlo y actualizarlo. Hay una serie de publicaciones, una serie de puestas en valor muy importantes para nuestra universidad que tenemos que seguir con ello. Yo animo a todos los investigadores, a todos los profesores, a todos los que tengáis un contenido que realmente sea interesante para utilizar esta editorial, que os pongáis en contacto con UPM Press y que agilicéis y que veamos en la mejor medida de ampliar nuestro catálogo editorial. Evidentemente, cuanto mejor y mayor sea el catálogo, más visibilidad vamos a conseguir. Y gracias al trabajo de bibliotecas, gracias al trabajo de la Fundación General y con el trabajo de toda la Universidad Politécnica de Madrid, pues espero que este relanzamiento sea un hito realmente relevante y que consigamos en muy poquitos meses aumentar un poco más el catálogo que ahora mismo ya tenemos. Muchas gracias. Buenos días a todos y, bueno, en primer lugar, el agradecer y bueno, pues realmente sí, dar las gracias al nacimiento o el renacimiento de UPM Press, porque realmente yo creo, y se va a expresar aquí, es una cosa buena para la universidad y para el profesorado que estamos en esta universidad en conjunto, ¿no? Creo que me gustaría primero contar la buena experiencia que he tenido, además, con lo que ha sido esta editorial aquí en nuestra casa, porque realmente ha sido un trato muy bueno, muy rápido y muy bien hecho, ¿no? Desde el punto de vista del trato personalizado que hemos tenido, que a veces en otras editoriales, cuando estamos publicando, pues claro, tanto autor, eso no existe, y a veces se agradece también tener esas guías o esa cuando tienes cualquier duda que te puedan resolver, ¿no? El formato adaptado, en el caso, ¿no?, que creo que también es importante el decirlo, a mí me ha gustado mucho. Creo que el alumnado necesita, en el caso del libro que se va a presentar, ese tipo de formato, es muy acertado para ellos, pero hay otros que
para otro tipo de publicación que queremos hacer el profesorado de investigación y tal, tenemos también esas oportunidades, ¿no? Y yo estoy contento, ¿no?, en ese tipo de formato, por tipo de letra y por incluso adaptación de tamaños, ¿no? La rapidez y el encuentro de intereses. El encuentro de intereses porque yo creo que aparece en todo lo que aparece después, ¿no? Es decir, tenemos editoriales en el extranjero. En mi caso, soy una persona que me encantan los libros y es verdad que al final la calidad del libro yo lo he encontrado pues eso, en investigación, en la Cambridge, en la Oxford, y creo que toda universidad, y sobre todo la nuestra con el prestigio que tiene, también debería tener esa editorial, ¿no? Está claro que el tipo de publicación que hacemos tiene que ver mucho con un ámbito que el mundo editorial a veces de calle, en la editorial, si no es editorial universitaria, cuesta mucho el publicar, ¿no? Y el profesorado, a veces hacemos investigación y necesitamos tener ese recurso. Creo que hay una crisis en el mundo editorial, es una pena, creo que es un poco algo malo para nuestra cultura el que muchas editoriales estén cerrando, que muchas librerías estén cerrando, y yo creo que un día como hoy, que celebremos que se abre una editorial, creo que también es muy positivo, ¿no?, para que podamos realmente disfrutar de estas posibilidades, de que esa petición que se nos hace a la universidad, que divulguemos nuestro trabajo investigador, tengamos las posibilidades reales de hacerlo, ¿no? Porque quizá hoy en día la exigencia de la crisis que tenemos, muchas editoriales pues se ven obligadas, entre comillas, a tener que buscar libros que sean de un cierto número de ventas o un cierto interés, y otros tipos de libros cuesta mucho más el realizarlos, ¿no? Entonces creo que también es un acierto el que, como digo, un día como hoy, que celebremos este evento, ¿no? Y sobre todo para el profesorado creo que también es una oportunidad, ¿no?, el tener la posibilidad que nuestros alumnos, que a veces nos enfrascamos demasiado en esa publicación solo científica de revista en un JCR, también tenga su posibilidad de manual. A veces nos olvidamos de nuestro alumnado, que necesita también esos manuales escritos, esos libros que a veces no generan tanto impacto, pero que bueno, para eso tenemos también nuestra obligación de generarlo desde nuestros espacios de investigación, pero también desde nuestros espacios docentes, que podamos dar esa oportunidad a nuestro alumnado de poder acceder a estos datos, ¿no? Sabemos que a veces es más sencillo leer así que en una publicación científica que, bueno, pues que les exige otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, simplemente poner eso, ¿no? Yo lo quiero dejar como un apoyo a nuestra casa y como una celebración a que la idea es genial. Creo que lo he expresado así siempre, ¿no?, a María, a Rocío, a Rosa, y creo que es un acierto y lo vuelvo a decir, ¿no? En cuanto al libro, simplemente comentar, ¿no?, que esto surge, y a veces yo creo que también es importante contarlo, ¿no? Trabajando, a veces acompañando a deportistas de élite, te das cuenta que hay un trabajo muy interesante, pero que queda ahí, y es una pena que, en este caso yo doy Psicología del Deporte también en mi facultad, que nuestros alumnos no lo puedan también aprovechar. ¿Por qué? Porque el alto rendimiento yo creo que tiene una enseñanza que es muy interesante y que el mundo de la empresa, por ejemplo, también lo ha visto y enseguida lo está copiando, ¿no? Entonces, pongo esta frase, ¿no?, que era al final la reflexión que yo hacía con muchos deportistas, ¿no? Desde ahora no hay que pensar en problemas, quizá lo que hay que pensar son en experiencias de aprendizaje, porque lo que necesitamos es crecimiento, ¿no? Y creo que eso es lo que aparece después en la psicología del deporte, ¿no? A veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿eh? Tenemos aquí a alguien que se nos ha instalado en la cabeza, que a veces nos trata peor que ese adversario que tenemos delante que nos quiere ganar, ¿no? Entonces, lo que va a aportar la psicología del deporte son recursos para que esa mente trabaje a nuestro favor y que además saquemos el mayor rendimiento posible. No estamos hablando de una mente en patología, ¿no? Estamos hablando de una mente de personas normales que tienen posibilidad de recursos de crecer, ¿no? Este libro era aquella idea, ¿no? Y en esta línea que a veces he hablado, ¿no?, de la fortaleza mental que tenemos con Rafa Nadal, con Carolina Marín, etcétera. La pregunta es cómo se consigue eso o qué se está diciendo sobre eso, ¿no? Pues este libro es una recopilación de las investigaciones, porque esto surge en los años 80 hasta ahora mismo, de todo lo que se ha publicado a nivel científico en esas revistas, en libros, para que la gente también pueda acceder a ese conocimiento, ¿no? Defino aquí un poquito lo que es la idea de esa fortaleza mental, ¿no? Que yo creo que no es importante la palabra aquí deporte. Creo que hoy en día estamos en una situación de crisis que la fortaleza mental es esencial por cómo se nos está alargando esta mascarilla, o se nos está alargando determinadas cosas y determinadas situaciones, y es importante. Pero no caer en esas imágenes a veces de, bueno, pues sé feliz con la situación, no, sino al revés, que me den recursos para poder actuar. Yo en el libro, quizá también lo comento, soy una persona que el mundo oriental siempre me había interesado, y a veces las estrategias de afrontamiento del estrés que se aprenden en determinados ámbitos pues se nos quedan cortas en algún recurso, y quizá lo que necesito es, no, dime ante el problema la forma de actuar para poder seguir creciendo y seguir avanzando, como a lo mejor hace ese señor cuando tiene un partido en contra y es capaz de elevarse, ¿vale? Bueno, pues en cuanto al contenido,
No quiero entrar, voy a entrar en lo justo, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es despertar esa curiosidad para que haya esta lectura de este libro. Realmente de fortaleza mental, por ejemplo, en castellano hay muy poco publicado, que también era una idea interesante. Es un ámbito que se considera que puede ser una de las claves, ¿no?, para ese rendimiento, y que luego no se publica nada, ¿no? A veces, quizá porque en el mundo del entrenador son los secretos que yo quiero guardar, porque si no parece que otro me los puede copiar. Y yo creo que a veces es como un médico que se guardase de repente una solución y lo padeciésemos todos, ¿no? Entonces la importancia es de compartir a veces también ese conocimiento, que la gente vea este tipo de recursos. Bueno, pues el contenido va a ir desde esa evolución histórica, de ir conociendo, ¿no?, todo este marco de qué se ha hablado de la fortaleza mental, a los modelos explicativos, que aquí hay preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿pero se nace o se hace?, ¿no? Yo en liderazgo lo explico en las clases, parece que un líder tiene que ser alguien súper abierto, súper dinámico, y digo, bueno, tenemos ejemplos de personas que son verdaderos líderes, como Vicente del Bosque, que no destaca por ese tipo de perfil que usted me está diciendo ahí en las pantallas. Es decir, este señor ha sabido aprovechar sus recursos para ser un líder y no convertirse en otras personas, ¿no? Entonces aquí se habla siempre de esa importancia del rasgo de personalidad. ¿Tengo que nacer o realmente se puede aprender, ¿no? La actitud que expresan estas personas a esas situaciones de conflicto, la conducta, ¿no?, y el modelo ecológico que intenta fundir. Luego la fortaleza mental y el alto rendimiento, hasta qué punto realmente es el ingrediente que realmente lo consigue. Yo creo que hay muchos más ingredientes, que es lo que se dice en el libro, que también hay que trabajar, y este va a ser importante, pero está claro que una persona, si no entrena, no puede llegar tampoco a marca. Si una persona no se forma, no puede a lo mejor llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces la importancia de poner también cada cosa en el sitio y en la utilidad, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la fortaleza mental? Que era la pregunta, ¿no?, que al final la gente se está planteando. Sí, esto está muy bien, pero ¿cómo se hace?, ¿no? Y explicar las condiciones para el desarrollo, programas muy interesantes, extrapolables a cualquier ámbito, también, como digo, desde el mundo del deporte, desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la enseñanza, donde se quiera, porque realmente las situaciones de estrés, las situaciones de conflicto van a estar ahí, ¿no?, y que se puedan generar, ¿no?, y uso de técnicas específicas. Y por último, los instrumentos de evaluación, ¿no?, en esa parte investigadora que también se estaba diciendo, que la gente conozca, ¿no? En este caso se describen 11 instrumentos de investigación, y lo que se habla es de la posibilidad de cómo utilizar cada uno de ellos, ¿no?, porque al final tengamos recursos. Y ponía también este final, ¿no?, como que la referencia bibliográfica es 86. Realmente se ha hecho en este libro un barrido muy completo de todo lo que se ha publicado sobre esta temática, para que la gente esté al día, ¿eh? Claro, a día de hoy seguro que siguen publicándose más investigaciones, pero realmente aquí ya se recoge seguro también por dónde van a estar ese tipo de investigación, para que el alumnado, el entrenador, la persona que está interesada también en nuestro ámbito, pues realmente tenga el mapa de carreteras, que es a veces lo que nos falta muchas veces, que me den un buen mapa de carreteras para poder trabajar dentro de este ámbito. Bueno, esto sería un poco la presentación, y volver a dar las gracias realmente a la universidad y a UPM Press como proyecto, porque creo que es un acierto para todos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a entrar directamente en esta presentación, que evidentemente no puede dar una imagen de lo que es el libro, que aborda distintos aspectos, desde la ciencia en el siglo XVIII hasta lo que fue el desarrollo y la evolución del edificio del Museo del Prado, sino que me voy a centrar en aquellos aspectos más representativos de mi investigación, y para entender cuál fue la clave de la creación del edificio y por qué se creó donde se creó. Todos sabemos, y la imagen presente nos lo aclara bastante bien, que el edificio creado por Juan de Villanueva entre 1785 y 1808, momento de la entrada de las tropas francesas en Madrid, está estructurado a partir de una enorme galería, la Gran Galería, que podríamos decir va de un cubo a un extremo con otro cubo, dejando un cuerpo central de acceso prioritario en el edificio. Todo eso lo conocemos, todos sabemos la Gran Galería, cómo se desarrolla, porque la visitamos continuamente para poder apreciar su obra artística. La desgracia del edificio en la actualidad es que la trama urbana del Parque del Retiro, del barrio del Retiro, ha absorbido completamente la situación del edificio original, hoy convertido en museo, pero originalmente edificio para las ciencias. Y en esta imagen quiero hacer hincapié en que, si ven ustedes un círculo amarillo en la derecha, es el observatorio astronómico creado por el mismo autor que el museo, Juan de Villanueva.
Para entender el por qué, que es una de las cuestiones que yo me he hecho siempre, se crea un edificio entonces destinado a las ciencias, hoy sabemos que era un edificio para las ciencias, no para el arte, eso ya sería posteriormente, en el siglo XIX. ¿Por qué se construye un edificio para las ciencias al otro lado de la vaguada de Madrid, que cerraba completamente la estructura residencial? Es decir, una vaguada que iban desde lo que es la Puerta de Atocha o antigua Puerta de Vallecas hasta la plaza actual, digamos, de Colón, que era la Puerta de Recoletos. Eran 3 tramos. El tramo norte era el Prado de los Agustinos Recoletos, el central el Prado de los Jerónimos y el inferior, el meridional, el Prado Viejo o Prado de Atocha. Al otro lado de esos prados solo estaba el monasterio de los Jerónimos y el Palacio Real, puesto que cuando los Jerónimos en época de los Austrias se establecen en esa otra zona de la ciudad, rápidamente el vínculo entre los Austrias y los Jerónimos hizo que se construyese un palacio real junto a los Jerónimos. No había nada más, huertas y, podríamos decir, zona abierta. Por lo tanto, ¿por qué en esa zona del palacio y de los Jerónimos se va a construir un edificio para las ciencias y no en el centro de la ciudad o en las zonas, podríamos decir, más dentro de lo que era la estructura original? Pues la clave, evidentemente, nos la va a dar, por un lado, el hecho de que cuando los reyes llegaban a Madrid entraban por lo que es el camino, perdonen, he metido la pata, el camino de Vallecas o camino de Atocha, que es el elemento inferior, no sé cómo apuntarlo, sería... Este sería el camino de Atocha, subirían por los prados que he mencionado, subirían por los prados, girarían en la calle de Alcalá y entrarían por fin en la zona del Palacio Real. ¿Qué va a ocurrir? Para empezar, esa vaguada tenía un arroyo, el arroyo de la Castellana. ¿Era realmente un arroyo? No. Era el desagüe de uno de los famosos canats, de los viajes de agua de los que había tantos en Madrid. Los canats eran unas estructuras, digamos, de recogida de agua subterránea que se habían inventado en época persa, pero que los romanos utilizaron y mejoraron los árabes, sobre todo en el antiguo Madrid. De ahí viene Madrid, viene de Mairat, que era el nombre de estos canats. ¿Qué quiere decir? Entraban los reyes por la calle de Atocha, giraban por las vaguadas hasta llegar, fíjense, esta es la calle de Alcalá, vista desde lo que era la antigua Puerta de Alcalá, ven ustedes ahí ese arroyo de la Castellana, insisto, desagüe de un canat, cruzan por el puente para entrar, como ven en la parte izquierda de la imagen, al palacio. Esto sería la calle de Alcalá vista desde, podríamos decir, la Puerta del Sol. Para que nos hagamos una idea, mirando hacia el este. Al fondo vemos una Puerta de Alcalá muy pequeña. Es que no había acceso a Madrid desde la calle de Alcalá. De ahí la importancia que va a tener el entender por qué se construye el edificio al otro lado, donde solamente existe un monasterio y un palacio. Esta imagen nos aclara bastante bien la idea. Cuando se quema el Alcázar, ya está obligado, en el año 34, 1734, están obligados los reyes a vivir en el nuevo palacio que se ha ido creando al otro lado de la vaguada, en el Palacio Real del Buen Retiro. ¿Qué va a ocurrir? Pues muy sencillo. Las condiciones de la vaguada no eran buenas cuando Carlos III llega a Madrid en el año 1759. Y otra cosa importantísima, apuntando y a modo de introducción, los jardines botánicos en España solo se construían o estaban siempre muy próximos a la realeza, a los palacios. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Italia, que un jardín botánico estaba vinculado a la universidad. Carlos III desea mitigar la suciedad y el mal estado de los prados, de esa vaguada, y deciden traer el jardín botánico que estaba en Migas Calientes, hoy zona del Pardo, justo al lado del parque, es decir, entre la vaguada y los parques del Palacio del Buen Retiro. Por lo tanto, la primera idea es que se crea ese jardín botánico. La segunda idea, intervenir, reformar los prados, mejorarlos con jardinería,
cubrir el arroyo de la Castellana, bancos, mucho arbolado, es decir, hacer una operación majestuosa que se inició inmediatamente. Jardín botánico era uno de los objetivos prioritarios de Carlos III y se va a crear precisamente en esta zona idílica entre lo que es los jardines de palacio y, por supuesto, la gran vaguada que también se va a intervenir en ella. Es una zona idílica, como sabemos, en los planos del 19, por la pendiente, con lo cual la escorrentía, el agua de escorrentía se podía aprovechar y, sobre todo, porque había varios canats, varios viajes de agua que se podían, e incluso me van a permitir que vuelva hacia atrás. No sé si ustedes aprecian aquí un elemento prioritario, es igual un desagüe de un canat que abastecía el Retiro. Ese desagüe sigue dando problemas en la actualidad, porque ese agua sigue existiendo. ¿Qué va a ocurrir? Se construye el jardín botánico, pero el jardín botánico también va a requerir una serie de edificios prioritarios. Piensen que un jardín botánico está vinculado a la farmacia y a la medicina. De ahí que se tenía que ubicar el laboratorio químico básico de la farmacia y las salas de docencia. Inicialmente, el autor del Jardín Botánico, Francesco Zavattini, que se lo trajo Carlos III al dejar Nápoles, con él, Francesco Zavattini estaba interviniendo en el Palacio de Caserta y va a ser el autor y de una primera propuesta que se va a hacer, perdón, que no es esa, para el laboratorio químico. En estos momentos, Grimaldi, otro de las grandes figuras italianas vinculadas a todo el proceso de evolución del siglo XVIII en Madrid, va a ser la persona que ponga en marcha el Jardín Botánico, pero lo deja en un momento determinado, en el año 77, para marcharse a Italia. Es Floridablanca quien sustituye a Grimaldi y el encargado de sacar adelante todos estos edificios. ¿Pero qué va a hacer Floridablanca? Sacar el edificio fuera del Jardín Botánico, pero vinculándolo al Jardín Botánico. Y además, ya en contacto con Juan de Villanueva, el propio Juan de Villanueva dice que el proyecto que ha hecho Francesco Zavattini es muy barroco, muy italiano, muy monumental, que no es lo que hay que hacer, le convence y le encargan hacer dos propuestas del año 1785. La única que nos ha llegado es este plano del proyecto no aceptado, que a mi entender no es precisamente un gran edificio, cosa que sí que lo fue en la segunda propuesta. No tenemos nada en la segunda propuesta, a excepción de la magnífica maqueta de más de 3 metros que tienen ustedes en el Museo del Prado. Esa maqueta, se han editado algunos planos no muy bien trabajados, no muy bien estudiados. Nos ha costado 5 años exactamente estudiar bien esa maqueta, medirla sin tocarla a partir de fotos y finalmente conseguimos, ya gracias a la UPM Press, que nos abrieran la maqueta hace unos días y todas mis sospechas, mis suposiciones, argumentadas por los documentos que existen históricos de la época, todo el siglo XVIII, una buena investigación sobre el periodo, me avalaba lo que van a ir viendo ustedes a partir de este momento. El edificio iba a ser, como había previsto Floridablanca, para el laboratorio químico, para la docencia, para una academia de ciencias que no había en España, parece mentira, y además para trasladar el Gabinete de Historia Natural que estaba en ese momento en lo que es hoy y antaño la Academia Real de San Fernando, en la calle de Alcalá. Pero fíjense ustedes, aquí nos damos cuenta que el cubo septentrional, que es el de la izquierda, no tiene esa continuidad que podría obviarse de una composición clásica. Aquí se interrumpe, aquí lo ven, una interrupción que cuando vayan al edificio y vayan a la sala de Ariadna, recuerden caminar por las galerías, sobre todo por la de arriba, para que vean que esto no tiene ningún sentido. Como no tiene sentido la sala de Ariadna, que es de la planta baja, hay algo y estas escaleras que llegan hasta un techo. Por lo tanto, hay algo que evidentemente no se entendía del edificio. La cuestión es que el edificio de Villanueva que se aprueba se retranquea de la alineación frente al que había establecido Zavattini. ¿Por qué? Pues me ha costado también mucho averiguarlo. Porque también hay un viaje de agua alineado al Paseo del Prado, por lo tanto,
era peligrosísimo construir al lado de un viaje de agua, y no solo eso, sino que además, fíjense ustedes, está alineado con uno de los paseos más importantes del Jardín Botánico. Eso quiere decir ese vínculo tan increíble que existía entre la creación del museo, entonces no, Edificio de las Ciencias, y el Jardín Botánico. Villanueva venía de Roma. En Roma la galería era el esplendor, la galería como tipo arquitectónico usado por los griegos, los romanos, lo encontramos en Aquisgrán, es decir, por todas partes. Era un pórtico que se aprovechaba como espacio expositor. Y va a aprovechar esa situación y quiere hacer una galería. Y además, concatenando toda una serie de episodios arquitectónicos clásicos. La rotonda, es decir, el tolos, una excepcionalidad rota en la parte sur. Esta zona no encajaba. ¿Por qué? Bueno, después de investigar especialmente esa idea de la creación de un observatorio astronómico que se aprueba en 1786 y que todos los escritos dicen no queda nada, dónde se construyó, pues me doy cuenta que lo que está es construido en el edificio, hoy Museo del Prado. Fíjense, insisto, Sala de Ariadna, la de Goya, que es la parte superior, está muy cambiada. La concatenación, es importante decir que al edificio se accedía por la fachada norte, porque era la pendiente, el camino hasta los Jerónimos, y, por lo tanto, desde ese camino, que luego se excavó y dejaron una doble fachada, desde ese camino se accedía a la planta principal. La principal, que era la baja, desde este camino, y la primera, si entrábamos por la zona sur. Esa concatenación de espacios, van a ver superposición de imagen tal cual está la maqueta. No tenemos foto de la maqueta, lo que van a ver ustedes son reproducciones tridimensionales de la maqueta y la hipótesis de cómo debía ser, pero se ha perdido la cúpula, pero está clarísimo que estaba. Y también estoy trucando un poco todas estas imágenes para que vean incluso he tapado el patio. ¿Cómo es posible que hubiese un patio en un edificio clásico como el que estaba desarrollando Villanueva? Esa galería, fíjense ustedes, la idea es que fuera de luz a luz, fachada norte a fachada sur, una continuidad con unos lunetos magníficos, no existen en la actualidad, están taponados, y este es el cruce con un cuerpo central importantísimo de acceso prioritario, que ese tiene orden dórico, mientras que el acceso de la planta principal tiene orden jónico, como también lo tiene en las galerías externas que ven ustedes en la fachada. Ese cuerpo que cruza la galería, el cuerpo principal, el de representación, termina en la sala magna, es decir, en el auditorio, en la sala de juntas para la academia. Esto es la idea de Villanueva, luego le da una cabecera curva, aquí tienen ustedes la sección, pero sin embargo no se mantuvo, se forjó, sacaron dos plantas, esta es de finales del XIX, la llamada Sala de Isabel II, y por lo tanto todo ello se trastocó. Y el Observatorio Astronómico también se pararía porque en el año 89, aunque van a ver ustedes hipótesis de todo, en el año 89 vuelve uno de los becarios de Florida Blanca de París y dice no es el sitio adecuado para hacer el observatorio, pero ya estaba construido, están hasta las escaleras, se forja y, por lo tanto, perdonen, ya voy intentando terminar a tiempo, y sin embargo, el proyecto tiene incluso las mismas dimensiones, o sea que se construye tal cual. Son hipótesis mías planteadas en cuanto a la representación de lo que debió de ser, de haber sido construido allí y, sobre todo, el vínculo tan impresionante que existe con el Jardín Botánico. De lo contrario, no se habría realizado. Después de marcharse los franceses, ellos habían tomado el edificio para la caballería y quitaron todo el plomo de las cubiertas, evidentemente las pizarras se deslizaron, toda la magnífica bóveda tabicada. Villanueva jamás utiliza la madera por el peligro que conllevaban incendios y toda esa magnífica bóveda se hundió. Por lo tanto, en el 19 no se puede reconstruir, ni tienen operarios ni el conocimiento de Villanueva y se reconstruye en estructuras complementarias que no tienen ni el valor constructivo y, evidentemente, pudieron permitirse utilizar lucernarios en vez de los lunetos.
si observan una imagen que viene en el libro de Kunz, verán ustedes, aparte de la rotonda, el fondo de perspectiva donde podemos imaginarnos ya lo que fue la nueva idea de esa gran bóveda que ha llegado hasta nuestros días. Para terminar, de verdad, un agradecimiento profundísimo a UPM Press. Los autores somos terribles, pero han sido capaces de mejorar incluso todo aquello que yo estaba proponiendo en todos los casos. Han hecho un libro soberbio. Muchísimas gracias a todas. Gracias a todos ustedes. Nada más. Buenos días. Pues muchas gracias. Para finalizar el acto, no sé si con el protocolo lo hago o no lo hago. Gracias. Muchas gracias. Creo que las exposiciones han sido muy bonitas, ambas. Muchas gracias a los dos. Quisiera decir unas palabras para finalizar el acto. UPM Press es un proyecto que ya existía en la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2007 y que, como todos los proyectos que nos planteamos actualmente, tienen que ir muy de la mano de lo que es la transformación digital que nuestra sociedad está teniendo en estos momentos. Y además, un proyecto como UPM Press, y por la propia naturaleza del proyecto nacido en el año 2007, ha ido necesitando rehacerse, redefinirse, reconstruirse a lo largo de su vida y básicamente en este momento necesitaba una redefinición completa, basada también en esa conexión con la transformación digital. Creo que se ha conseguido. Y, por lo tanto, esta revitalización, esta reedición, si se me permite la palabra dentro de lo que es precisamente algo que es una editorial, pues queremos apostar por un modelo de editorial digital con impresión a demanda, con canales de distribución amplios, de forma directa con nuestra comunidad a través de la propia librería de la editorial, de manera más global también mediante acuerdos a los que hemos llegado con grandes gestores del mundo del libro, son Amazon, Google Play, Apple Book, etc. Y, por supuesto, sin descuidar la tradicional distribución a través de los cauces habituales de libreros vinculados al mundo académico y con los que seguimos manteniendo una relación muy fluida. Por supuesto, como todo momento de redefinición o de revitalización, pues es necesario hacer algunos pilotos para poner en marcha y probar cómo funciona esta nueva forma de vida del proyecto, de presentación del proyecto. Entonces hemos visto hoy un par de ejemplos, los que nos han presentado Jesús y Lidia. O sea, muchísimas gracias a ambos. Y compartido, o mejor dicho, realizado a través de una estructura con la que le hemos querido dar soporte a esta nueva vida, por supuesto, como no, con biblioteca. Muchas gracias, María, y por supuesto con la Fundación, que siempre toca, porque sin algo que detrás soporte y ayude económicamente al asunto, pues difícilmente funciona. Muchas gracias, Agustín. Quisiera dar algunas pinceladas en el sentido, yo creo que el vicerrector lo ha explicado perfectamente al principio. UPM Press pretende ser un sello que acoja ideas y propuestas docentes y científicas en el sentido sobre todo de divulgación científica,
no de cuestiones muy especializadas que naturalmente tienen que ir a esas revistas de especialización que son las que corresponden pues, para la consecución de lo que es la promoción del profesorado universitario, pero siempre hay una parte de divulgación científica, una parte que no es la que es para los máximos especialistas y que, sin embargo, es la que llega al gran público y que es la que además da imagen en el mundo a la propia universidad. Y eso no es posible publicarlo en esas revistas científicas. Y, por lo tanto, pues tiene su sitio en esta revitalización, en esta reedición, tiene completamente su sitio, lugar para dar cabida a la creatividad y a esa productividad académica, entendiendo por académica lo que es enseñanza y lo que es también investigación e innovación. Y es, como decía, un altavoz para esa difusión de la riqueza intelectual y de la imagen de la propia universidad al servicio de la universidad y de las personas de la comunidad universitaria. Dando servicio a unos se da imagen y altavoz a la propia institución. Dos líneas de acción que podríamos destacar. Una primera, pues con una vertiente más, por lo tanto, dedicada a la producción académica y docente, para dar cauce a esa variedad y riqueza que se produce en nuestras aulas, y otra segunda línea más específica para publicaciones de mayor calado institucional, de mayor calado divulgativo, de mayor calado de investigación, con las cuales pues, se dan unas características también de altavoz al exterior. Quizá otro aspecto, y no menor, es que hemos querido hacer coincidir el acto de hoy con el día, o la efemérides que se celebra, que es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Yo creo que merece la pena recordar que desde que siempre que he podido hemos tratado de hacer resaltar nuestra biblioteca, un día como hoy, con actos donde quiera que fuera, en nuestros centros, en nuestras escuelas, en la facultad, a veces, molestando un poquito en el silencio de las salas de lectura correspondientes, un poquito bastante, pero que merece la pena por saltar la importancia que tiene el servicio de biblioteca universitaria, que no es solamente el lugar donde se venían prestando los libros, el lugar donde se va a leer una serie de cosas, no, ahora mismo es el lugar que da servicio a la comunidad universitaria, que da servicio a nuestro profesorado, al personal de administración y servicios y a los estudiantes en las labores que tienen, las misiones que tiene la universidad, que son las de innovación, investigación y formación, con todo ello de nuestros estudiantes día a día. La biblioteca juega un papel fundamental a la hora de dar ese servicio a toda nuestra comunidad universitaria, y eso es un servicio a la comunidad universitaria. Y por lo tanto, el hecho de que coincida con la efemérides de la celebración del Día del Libro, fallecimiento de nuestro ilustre don Miguel de Cervantes, tal que un día de hoy, un día como hoy del año 1616, y por coincidencia de calendarios o no coincidencia de calendarios, también se atribuye el de William Shakespeare, pues es una efemérides importante para realzar, y así de esta manera también todo el mundo se acordará de que revitalizamos este proyecto en un día como este. Quisiera agradecer, por lo tanto, a la Biblioteca Universitaria. María, muchas gracias. A todas las personas que han estado detrás de ti con todo ello, a todas las personas de todos nuestros centros del Servicio de Biblioteca Universitaria que han estado detrás de ello, que lamentablemente por la pandemia pues no estamos pudiendo tener la fluidez que hubiéramos deseado. Hoy es un día ideal para haberse paseado por todas las bibliotecas de todos los centros de nuestra universidad, pero las cosas lamentablemente no pueden ser, serán. Estoy seguro de que serán en algún momento. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado detrás de ello, o delante de ello, debería decir,
haciendo lo posible. Decía antes también que gracias a la Fundación General, querido Agustín, y gracias a todas las personas que contigo están en la Fundación General y que han hecho posible, que seguís haciendo posible este tema, puesto que al final siempre hay que cuadrar unas cuentas y estas cosas pues también son difíciles, sobre todo en los tiempos que vivimos, y todos los años conseguís cuadrar las cuentas excelentemente. O sea, enhorabuena, querido Agustín, enhorabuena a todos por el trabajo que hacéis también en el equipo de la Fundación General. Agradecer a todos los autores, autoras que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí hoy, porque UPM Press viene desde el año 2007. Y especialmente hoy, pues, a las personas que os habéis prestado para este piloto de la revitalización, de la reedición del proyecto. Siempre hay dificultades, pero siempre se vencen cuando hay determinación para hacerlo. Y por lo tanto, pues muchas gracias, Jesús, muchas gracias, Lilia, por la presentación. ¿Perdona? Muchas gracias. Muchas gracias. El honor ha sido nuestro, el contar además con unas presentaciones aquí que enganchan, dan ganas inmediatamente de ir a leer lo que habéis presentado aquí en una ventana de tiempo corta. Todas las cuestiones del acto y todas las limitaciones, pero dan, por supuesto, ganas, y de eso se trata, de incitar a la lectura de lo que hay detrás y con ello de todos los demás libros que hay detrás, adicionalmente a los que habéis presentado hoy. Agradecimiento a todo el profesorado, personal de Administración y Servicios y estudiantes de la universidad que han ido depositando en estos años y que van a depositar la confianza en el servicio de UPM Press de ahora en adelante, en la absoluta convicción de que esa confianza es devuelta por el propio servicio que se les da a las personas y con ello a la propia institución, a nuestra universidad, a la Universidad Politécnica de Madrid. Y con el relanzamiento del proyecto, gracias a estos pilotos y gracias a este nuevo impulso, pues estamos absolutamente convencidos de que entre todos seguiremos construyendo Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos. Pues se levanta la sesión.